Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México. 31 de marzo de 1986. 167 personas suben a bordo del vuelo 940 de Mexicana de Aviación. 159 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. El día anterior, domingo 30 de marzo, se había celebrado la Pascua Católica y ahora, después de las fiestas, muchos pasajeros regresaban a sus hogares. Ese día les esperaba un vuelo de aproximadamente 4 horas desde Ciudad de México hasta Los Ángeles, con escalas intermedias en Puerto Vallarta y Mazatlán. El vuelo se realizaría en un Boeing 727, serie 200, con 5 años de antigüedad. Se trataba de un legendario trireactor estadounidense, equipado con 3 potentes motores Pratt y Whitney instalados en la sección trasera y un característico estabilizador de cola en forma de T. En el momento de los hechos, el avión acumulaba 13.675 horas de vuelo y había completado alrededor de 10.000 ciclos de despegue y aterrizaje. Mientras los pasajeros subían a bordo y el personal de tierra cargaba el equipaje, la tripulación realizaba las comprobaciones previas al vuelo en la cabina. En el asiento izquierdo se encontraba el comandante Carlos Guadarrama Sixto, de 35 años. Era un veterano de la aviación mexicana y estaba considerado uno de los mejores pilotos de la compañía. Acumulaba más de 15.000 horas de vuelo, una experiencia verdaderamente extraordinaria. A su lado, en el asiento derecho, se encontraba el copiloto Philip Rohrer, de 34 años, con algo más de 1.770 horas de vuelo. El encargado de supervisar los sistemas del avión era el ingeniero de vuelo Ángel Espinosa, de 29 años. Para el comandante Carlos, aquel vuelo a Los Ángeles tenía un significado profundamente personal. Entre los 159 pasajeros se encontraban su esposa, Graciela, y sus 2 hijos. La historia de Graciela parecía casi un milagro. En 1969, cuando trabajaba como azafata, había sobrevivido al accidente del vuelo 801. Aquel día, Graciela estaba convencida de que viajaba en uno de los aviones más seguros, pilotado por su propio marido. A primera vista, el vuelo parecía completamente rutinario. Sin embargo, tras aquella aparente normalidad, ya se estaba formando una cadena invisible de factores fatales. La seguridad aérea se basa en un principio fundamental. Cada instrucción y cada procedimiento deben cumplirse de manera impecable. El libro técnico de a bordo, en el que los pilotos registran cualquier avería o comportamiento anómalo del avión, es uno de los documentos más importantes de una aeronave. Cada observación debe investigarse y resolverse sin demora. Sin embargo, las anotaciones realizadas durante los días anteriores al vuelo mostraban señales cada vez más preocupantes. El día anterior, en Chicago, la tripulación había informado de un funcionamiento irregular de los frenos y de la presencia de aire en el sistema del tren de aterrizaje derecho. Los técnicos realizaron una purga convencional para expulsar el aire del sistema, pero nadie se preguntó cómo había llegado hasta allí. Este fenómeno se conoce como normalización de las desviaciones. Una pequeña anomalía se corrige de manera superficial, eliminando únicamente el síntoma, sin investigar la causa real del problema. La mañana del vuelo aparecieron nuevas anotaciones en el libro técnico. Los altímetros mostraban una diferencia de 120 pies y las palancas de potencia presentaban vibraciones. Pero lo más preocupante era la presión del sistema hidráulico B. Alcanzaba las 3.150 libras por pulgada cuadrada, cuando el rango normal se situaba entre 2.800 y 3.100 libras por pulgada cuadrada. El sistema hidráulico es comparable al sistema circulatorio del avión. El líquido hidráulico, sometido a una enorme presión, transmite la fuerza necesaria para mover las superficies de control, accionar los frenos y operar otros mecanismos esenciales. Una presión excesiva es una señal clara de que el sistema no está funcionando con normalidad. A pesar de ello, el personal de tierra decidió aplazar la reparación hasta el día siguiente. A las 8:50, el avión se colocó en posición de despegue y la tripulación recibió la autorización de la torre de control. Los pilotos ajustaron los motores a potencia de despegue y el avión comenzó a acelerar por la pista. Casi inmediatamente, el comandante Carlos Guadarrama sintió que algo no iba bien. El avión parecía demasiado pesado, como si estuviera pegado al asfalto, y eso a pesar de que su peso se encontraba 6.000 kilogramos por debajo del máximo permitido. La carrera de despegue duró 11 segundos más de lo previsto. En aquel momento crítico, la tripulación tomó una decisión que acabaría determinando su destino. En lugar de abortar el despegue, los pilotos aumentaron la potencia de los motores hasta el 100%, obligando prácticamente al avión a separarse del suelo. Cuando la aeronave alcanzó la velocidad V1, el comandante Carlos pronunció la confirmación correspondiente. Esto significaba que había decidido continuar con el despegue.
El punto de no retorno había quedado atrás. Después de alcanzar esa velocidad, los pilotos ya no podían interrumpir el despegue, porque la longitud de pista restante no habría sido suficiente para detener el avión con seguridad. A continuación se escuchó la orden Rotate, que indicaba que había llegado el momento de levantar el morro del avión. Poco después llegó la confirmación Positive Rate, que señalaba que la aeronave estaba ganando altura. Finalmente se dio la orden Gear Up para recoger el tren de aterrizaje. Las ruedas entraron en sus compartimentos y las compuertas se cerraron. Desde ese instante, la amenaza oculta quedó encerrada dentro del fuselaje. Mientras los pasajeros desayunaban y contemplaban las vistas desde las ventanillas, a una altitud de 29.400 pies, es decir, aproximadamente 8.960 metros, se estaba desarrollando una pesadilla técnica en el compartimento cerrado del tren de aterrizaje izquierdo. Debido a un defecto, las pastillas de freno de la primera rueda habían permanecido rozando contra los discos durante toda la carrera de despegue. La fricción había calentado el mecanismo hasta alcanzar aproximadamente 870 grados centígrados. En un espacio cerrado y sin ventilación, el calor se transmitió directamente al neumático. En el interior de la rueda comenzó un proceso químico extremadamente peligroso. La capa interna de caucho, encargada de garantizar la estanqueidad del neumático, empezó a descomponerse y a liberar gases combustibles compuestos por hidrocarburos. Y fue entonces cuando entró en juego el factor decisivo. Los técnicos de Ciudad de México, incumpliendo el procedimiento establecido, habían inflado los neumáticos con aire común en lugar de utilizar nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte. El aire, en cambio, contiene oxígeno. Cuando la temperatura alcanzó un nivel crítico, la mezcla de gases acumulada en el interior del neumático se inflamó espontáneamente en presencia del oxígeno. La rueda se convirtió en una bomba. A las 9:05, el silencio fue interrumpido por una explosión ensordecedora. No se trató simplemente del reventón de un neumático, fue una descompresión explosiva. La fuerza de la detonación fue tan intensa que abrió un agujero en el suelo de la cabina de pasajeros. Al darse cuenta de que había sucedido algo gravísimo, el comandante declaró inmediatamente una emergencia. «Tenemos una situación de emergencia. Solicitamos regresar a Ciudad de México». La voz del comandante sonaba tensa a través de la radio, pero la situación empeoraba a una velocidad aterradora. La explosión había roto varias líneas hidráulicas y también había dañado el conducto de combustible del motor izquierdo. El queroseno, impulsado a gran presión, comenzó a derramarse sobre los frenos incandescentes y se produjo un incendio. La jefa de cabina entró corriendo en la cabina de los pilotos para informar de que las llamas estaban penetrando en el interior del avión a través del agujero abierto en el suelo. La tripulación se enfrentaba a una situación prácticamente imposible de resolver. Una descompresión exige iniciar un descenso de emergencia inmediato. Sin embargo, la presencia del fuego hacía que cada segundo adicional en el aire resultara mortal. La velocidad necesaria para mantener el avión en vuelo se convirtió en una condena. La corriente de aire creó un efecto chimenea que alimentó las llamas, elevando la temperatura hasta unos inimaginables 1.650 grados centígrados. A través de la compuerta del tren de aterrizaje, dañada por la explosión, se generó una enorme fuerza de succión que arrastró el fuego a lo largo del fuselaje en dirección a la cola. En cuestión de minutos, las llamas fundieron aproximadamente 40 metros cuadrados el revestimiento de duraluminio. La temperatura era tan elevada que el aluminio se transformó literalmente en metal líquido. A las 9:08, la comunicación se interrumpió. El controlador aéreo intentó ponerse en contacto desesperadamente con el vuelo 940, pero ya no recibió ninguna respuesta. Desde tierra, varios testigos observaron cómo una densa estela de humo y fragmentos se extendía detrás del avión en llamas. La sección de cola, junto con los 3 motores, se separó en pleno vuelo debido a la pérdida total de la resistencia estructural del fuselaje. La parte delantera del avión, completamente incontrolable y envuelta en llamas, cayó en un barranco de la montaña El Carbón. Las 167 personas que viajaban a bordo murieron en el acto. Fue la mayor catástrofe aérea de la historia de México. Entre los restos de la sección de cola, que quedaron separados del fuselaje principal sobre la ladera, se encontraron 20 cuerpos. Eran las personas que hasta el último instante habían permanecido en la zona más cercana al infierno provocado por el incendio. Posteriormente, los expertos encontraron chorros solidificados de metal fundido a 32 kilómetros del lugar del impacto. Durante las primeras semanas, gran parte del mundo creyó que alguien había colocado deliberadamente una bomba en el avión. 2 grupos de Oriente Medio llegaron a atribuirse la responsabilidad del atentado. Incluso apareció una carta anónima en la que se afirmaba que el avión había sido destruido por un terrorista suicida
como represalia por las acciones de Estados Unidos contra Libia. Sin embargo, no quedaba claro qué relación podía tener México con las acciones emprendidas por Estados Unidos. También surgieron versiones según las cuales el avión había sido atacado porque a bordo viajaban agentes secretos israelíes. Durante la investigación, todas aquellas hipótesis fueron descartadas por completo, ya que carecían de fundamento. La Comisión Investigadora Mexicana, con la participación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y de la compañía Boeing, encontró la clave de lo sucedido en las cajas negras y en los fragmentos del avión esparcidos a lo largo de decenas de kilómetros antes del punto de impacto. La ausencia de restos de explosivos y el tipo de daños observados en el compartimento de las ruedas indicaban claramente que la causa había sido técnica. El hallazgo de componentes fundidos del tren de aterrizaje y de aquellas finas corrientes de aluminio solidificado confirmó que la destrucción había comenzado en el interior del alojamiento de las ruedas. Los investigadores reconstruyeron la cadena de acontecimientos que convirtió el avión en una trampa mortal. Todo comenzó con una avería en el sistema de frenos. El freno de la rueda número 1 permanecía parcialmente bloqueado, generando una resistencia constante. Después se produjo el error de la tripulación. Ante las evidentes señales de que el avión tenía dificultades para acelerar, los pilotos decidieron continuar el despegue y aplicar el 100% de la potencia, en lugar de interrumpir la maniobra. Y finalmente, apareció la infracción crítica cometida por los técnicos. Los neumáticos habían sido inflados con aire procedente de un compresor, en lugar de utilizar nitrógeno almacenado en botellas especiales. En presencia del oxígeno, los frenos, calentados hasta aproximadamente 870 grados centígrados, provocaron la combustión espontánea de los gases acumulados en el interior del neumático. La explosión destruyó la cubierta protectora de fibra de vidrio que rodeaba la línea de combustible y convirtió el compartimento del tren de aterrizaje en un gigantesco quemador de gas. Todo comenzó con una infracción aparentemente pequeña: utilizar aire en lugar de nitrógeno. Aquella decisión acabó con la vida de 167 personas. La tragedia del vuelo 940 cambió para siempre las normas de la aviación mundial. Si los pilotos hubieran dispuesto de sensores que indicaran la temperatura de los frenos, probablemente no habrían recogido el tren de aterrizaje. Podrían haber mantenido las ruedas extendidas para permitir que los frenos se enfriaran con la corriente de aire. En 1987, se publicó una directiva que prohibía inflar los neumáticos de los aviones comerciales con cualquier gas que no fuera nitrógeno seco u otro gas inerte. También se introdujo la instalación obligatoria de sensores de temperatura de los frenos y sistemas de alerta contra incendios en los compartimentos de las ruedas de los aviones comerciales modernos. Además, comenzó a prestarse mucha más atención a la eliminación de la normalización de las desviaciones. La industria comprendió que encontrar aire en el sistema de frenos o detectar una presión hidráulica excesiva no era un simple inconveniente que pudiera dejarse para el día siguiente. Era una señal de peligro inminente. ¿Y vosotros qué opináis, amigos? No olvidéis compartir vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.